ofreciendo alabanza y adoración, ofreciendo alabanza y adoración. A esta hora queremos presentar ante ustedes el programa de nuestra hermana conferencista Becky Ortega. Conexión Cristiana Radio, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este ministerio. Le invitamos para que nos acompañe usted en la siguiente hora, donde presentamos a nuestra hermana Becky Ortega en su programa Caminando con Cristo. Le presentamos a ella y a sus hijos y queremos darle la bienvenida aquí a Conexión Cristiana Radio. Le damos la bienvenida en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Hola, Dios les bendiga. Estamos en nuestro programa Caminando con Cristo y nuestro texto base se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Saludos a todos los que están escuchando esta programación en el 1010 AM, Radio Conexión Cristiana desde Phoenix, Arizona. Es para mí un honor y un privilegio compartir la palabra de Dios para todos ustedes y esperando que sea de bendición y edificación para cada uno. Vamos a orar para que Dios sea el que hable a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia para darte muchas gracias por el don de la vida. Gracias por la vida de nuestros familiares, amigos, vecinos, hermanos de la iglesia. Gracias, Señor, porque es un don, un regalo divino. Vivir, Señor, respirar con el aliento que tú nos das. Gracias te damos, Señor, en esta hora que tenemos el privilegio de compartir tu hermosa palabra a todo tu pueblo. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable a cada corazón, que hable a cada vida, para que nuestro espíritu sea confortado, para que podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Tú eres el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Tú eres el deseado de las naciones. Por eso damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque eres digno de adoración por toda la eternidad. Por los siglos de los siglos, tú eres Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra roca fuerte. Gracias te damos, Señor, porque tú eres todo para nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos en esta hora, Señor, que tus palabras lleguen a cada corazón conforme a tu voluntad, porque tus palabras no vuelven vacías, sino que hace lo que ellas tienen que hacer conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Padre, por todo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a todo tu pueblo cristiano que te ama en espíritu y en verdad. En cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, que tu palabra sea expandida, que tu palabra, Señor, fluya, que tu palabra dé frutos en abundancia. Gracias te damos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos contemplar tu grandeza. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu dulce voz. Gracias, Señor, porque estamos ciertos y seguros que tú nos hablarás cada día, Señor, y hoy en esta programación. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de esta programación. Unge mis labios con el aceite fresco para que tu pueblo escuche el alimento fresco para su vida. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gracias a Dios que podemos tener el privilegio de compartir nuevamente la palabra de Dios. Y hoy traemos un tema muy bonito. Nuestro tema de hoy se titula ¿Qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Y por qué debo leerla? Nuevamente, nuestro tema de hoy se titula ¿Qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Y por qué debo
leerla. Y nuestro texto base se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gloria a Dios, aleluya. Una vez más, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora vamos a compartir esta hermosa palabra y vamos a conocer, a entender, para que el Señor nos ayude a conocerle más a través de su palabra. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la sabiduría de lo alto para que nosotros podamos entender la palabra viva, la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a entender primero, la Biblia es la palabra de Dios escrita. Es una forma de conocer a Dios y leyendo la Biblia es como lo podemos hacer. Vemos que se define que la Biblia es un conjunto de libros, una biblioteca, de ahí la palabra Biblia. Vamos a entender que es un conjunto de libros sagrados, especiales, divinos. Es una colección de libros escritos que la Iglesia cristiana considera divinamente inspirados por Dios, no por el hombre. Ningún filósofo, ningún teólogo, ningún escritor, ningún historiador escribió estos libros, sino que fueron hombres de Dios, hombres santos que Dios escogió, inspirados por el Espíritu Santo. Y vemos que en el libro en el tiempo antiguo, en el siglo IV después de Cristo, fue que los mensajes de Dios dados a los profetas se escribían en piedra, es decir, antes de Cristo, y se escribían en pergaminos. Originalmente esta Biblia, estos libros, fueron escritos en hebreo y arameo, después griego y latín, y así sucesivamente fueron pasando a diferentes idiomas. Y por eso que no estaba todo el compendio de libros en ese tiempo, se le conoce como las Sagradas Escrituras, porque se escribían en pergaminos y se enrollaban. Eran escrituras hechas a mano. Y vemos nosotros que en el monte Sinaí Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Y en Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. Vemos aquí que el principio fue tablas de piedra, no fue papel, no fueron otro material, no fueron pieles de animales, sino en tablas de piedra Dios escribió los 10 mandamientos para Moisés, y ahí escribió todos los mandatos, las leyes, los juicios, promesas, y el Señor Dios así lo decidió. Ya más tarde se escribió en papel. En el año 1450 fue escrita en papel por el escritor alemán Juan Gutenberg, que fue el que descubrió la imprenta y fue el primero que escribió la Biblia. Y se han imprimido de ahí para allá millones de Biblias por todo el mundo. Es el libro universal por excelencia y es el más leído en todos los países, por todas las naciones, por toda la multitud.
Y vemos que así se fue extendiendo la palabra de Dios. El nombre de Dios es Jehová. Así lo dice en Isaías 42:8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y en el verso 5 del mismo profeta Isaías 42 dice así, Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nuestro Dios, el Dios de los cristianos, se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de todos nosotros. Hay muchas personas que dicen que Dios no se llama Jehová, que tiene otro nombre que nadie conoce, pero claro que para los budistas su Dios se llama Buda, para los musulmanes su Dios se llama Alá y tienen nombre y lo identifican y se les conoce. ¿Cuánto más nuestro Dios nos dice quién es Él, cómo se llama? Él se identifica, Él nos dice, yo soy Jehová, este es mi nombre. Y dice Deuteronomio 5:6, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Dios nos revela su deidad, su nombre, su personalidad. Él claramente se presenta ante nosotros, ante los que somos salvos y los que no son. Ahora dice, yo soy Jehová, si creen o no, Él es Jehová, nuestro Dios. Es como, por ejemplo, todos tenemos una mamá que nos procreó, que se llama Rosa, Elena o María o Juanita, etc. Así es su nombre, pero es nuestra mamá porque nos procreó. Así, Dios es nuestro Dios, el Ser Supremo en quien creemos, a quien adoramos, pero su nombre es Jehová, porque así dice Él. Hay mucha gente que tienen alguna religión y lo llaman en hebreo o en arameo, pero si nuestro idioma es español y la Biblia está traducida completamente al español, su Dios, nuestro Dios, su nombre es Jehová, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque estamos conociendo en quién hemos creído. ¿Y quién es Él? Jehová, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En Isaías 61:1, el profeta Isaías escribe, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Aquí Isaías nos está revelando el nombre de nuestro Dios, que es Jehová. Muchos le llaman Yahvé en diferente idioma, pero en español nuestro Dios se llama Jehová. Y no somos testigos de Jehová, somos cristianos, testigos del poder de Dios. Y no es una religión, es nuestra relación con Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El profeta Isaías no dice el Espíritu de mi Dios, que no sé cómo se llama, que unos lo llaman así, que nadie sabe su nombre. No, él dice claramente, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y eso es lo que creemos, lo que nosotros tenemos fe, y por eso el profeta Isaías predijo el nacimiento del Salvador del mundo, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que la Biblia está compuesta de 66 libros y está dividida en dos partes, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros y el Nuevo Testamento se compone de 27 libros, haciendo un total de 66 libros. Y estos 66 libros fueron escritos por 40 hombres escogidos por Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y en el Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo,
lo que Dios daba a los profetas que comunicaran al pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento fue escrito cuando nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, sus milagros, su vida, su nacimiento, su muerte, su resurrección, su salvación. Amén, gloria a Dios, aleluya, su salvación para nosotros. Así que vemos que en total son 66 libros compuestos en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de que Cristo naciera y el Nuevo Testamento fue escrito después que Jesús nació. A partir de que Jesús nació es que cuentan los años de nosotros, es decir, hay años antes de Cristo y años después de Cristo. Estamos en el año 2018, es decir, que hace 2018 Jesús nació en Belén de Judea, porque nuestro calendario corre a través del nacimiento de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que los primeros 5 libros de la Biblia los escribió Moisés, el líder que Dios escogió para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés escribió 5 libros que le llaman el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y este conjunto de libros los escribió hace miles de años. Y el último libro de la Biblia, que es en el Nuevo Testamento, lo escribió el apóstol Juan, que es el Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que el discípulo amado fue el apóstol Juan, al que Dios le reveló lo que había de pasar en los postreros tiempos, porque hubo 2 apóstol Juan, que era Juan el Bautista, primo de Jesús, hijo de Elizabeth y el sacerdote Zacarías, y este Juan era un discípulo que Dios llamó y amó, y se le conoce como el discípulo del amor. Entonces fue el que habla las epístolas, este último apóstol. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos que el apóstol Juan el Bautista fue que vino predicando, abriendo camino para el Evangelio, y fue el que bautizó a Jesús en el río Jordán a los 30 años, y ahí empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio, la doctrina que su Padre le envió a predicar. Dios se comunicó con cada uno de los que escribieron la Biblia a través del Espíritu Santo. En 2 de Samuel 23:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Es decir, el Espíritu de Dios habló a través de estos hombres santos que consagraron su vida para Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y estos santos hombres escribieron los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Ellos no escribieron su filosofía, su opinión, su pensamiento, lo que creían. Así que el Espíritu Santo los iluminó para que ellos escribieran la voluntad, la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Jehová, Dios Todopoderoso, es el autor de la Biblia. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que era un pastor joven, y escribe en sus cartas pastorales, por eso se llaman pastorales, porque escribe al pastor Timoteo. Y vemos que en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, escribe el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué escribió esto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, dice acerca también de cómo
es la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si tienes tu Biblia o una pluma para que apuntes lo que Dios quiere mostrarte, enseñarte, porque es la palabra de Dios. No son mis palabras, son las palabras que Dios quiere que tú sepas a tu vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Estamos leyendo esta escritura es segunda de Pedro 1, 19 al 21. Gloria a Dios, aleluya. Vemos aquí, mientras lo encuentro, ahorita se los leo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue dada por voluntad humana, sino por santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Así que estas palabras que están en la Biblia no fueron inventos, no fueron teorías, no fueron pensamientos, no fueron filosofías. Fue la palabra de Dios manifestada para toda la humanidad a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso sabemos que la Biblia es verdadera, porque la inspiró el Espíritu Santo, esa divinidad. Y el Espíritu Santo nos revela su palabra. Dios quiso revelarnos el pasado, el presente y el futuro de la tierra, de la humanidad. Es decir, lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Josué 23:14 dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Estas palabras las expresó Josué cuando estaba a punto de partir con el Señor. Estaba despidiéndose, dando discursos, dando consejos, dando instrucciones antes de dejar esta tierra. Y dice que todas las palabras que Dios le dio fueron cumplidas, todas se cumplieron. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, 4. Vemos que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios nunca va a pasar, siempre va a estar viva. Las palabras de Dios son eternas, las palabras de Dios son vida, las palabras de Dios son espíritu. Por eso también el Señor nos dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, que estás en un error si no lees la palabra de Dios. Si solamente tienes tu Biblia ahí de adorno, empolvándose, estás en un error porque estás ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso es que te insistimos a que leas tu Biblia, la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, lee la Biblia, porque en ella tenemos la vida eterna. Las palabras de Dios siempre van a hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, porque ellas son vida. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por las palabras de Dios es que nosotros vivimos, es que estamos viviendo. Y vemos que nos dice en Mateo 4:4, Jesús nos dice: yo soy el pan de vida.
Él nos alimenta espiritualmente y también nos dice, yo soy el agua de vida. Él refresca nuestra sed en el alma. Nuestro espíritu lo refresca con esa agua que salta para vida eterna. Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley. Él no vino a quitar los 10 mandamientos, sino a hacerlos cumplir. Amén, gloria a Dios. Y en los evangelios que narran la vida de Jesús, los milagros, los acontecimientos, las enseñanzas corroboran que Jesús creía a las Sagradas Escrituras. En Mateo 4:14 Jesús dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Todo lo que iba viviendo Jesús, sus experiencias, sus milagros, era porque ya estaban escritos. Y la Biblia siempre nos habla y se centra un mensaje divino, un propósito maravilloso que es la salvación del alma, la salvación de la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio. Adán perdió el privilegio de vivir en el paraíso por su desobediencia a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo único a salvarnos de la condenación eterna. Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos, así como por un hombre perdimos el paraíso, por otro hombre ganamos el reino de los cielos. Es decir, por Adán perdimos ese paraíso, pero por Jesús ganamos el reino de los cielos, la vida eterna. Y vemos que la palabra de Dios tiene leyes, tiene principios, tiene promesas, tiene bendiciones, profecías, enseñanzas. Y leemos en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Es decir, que todo lo que Él estableció, todos sus mandatos son perfectos, que convierte el alma. Y vemos que la ley de Jehová está escrita en la Biblia. En Lucas 24:32 vemos que los caminantes de Emaús, cuando iban caminando y Jesús se les apareció, les dijo, ¿qué hablan? ¿De qué comentan? Y dijeron ellos, no, pues que Jesús, el Mesías, vino para ser crucificado y que iba a resucitar, pero pues no hemos sabido nada de él. Dicen, no les constaba, no creían. Dicen que resucitó, pero no sabemos. Entonces, cuando ya llegan a su destino, que Jesús oró, bendijo el pan y se manifestó a ellos. Sus ojos fueron abiertos. Y ellos comentaron, decían, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es decir, que Jesús traía las escrituras y se las mostró y se las leyó y se las enseñó. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y vemos que Dios nos abre nuestro entendimiento cuando venimos a Él, porque Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando venimos a la luz es cuando comprendemos la palabra de Dios. Es cuando nos damos cuenta de nuestra situación espiritual, en qué condición estamos. Pero venimos a Cristo y Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso te decimos que cuando aceptas a Jesús en tu corazón y lo haces con sinceridad, con humildad, el Señor viene y hace morada. Y Él termina la obra que empezó en ti. Él no deja nada incompleto, a menos que tú te resistas o le desobedezcas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces estamos viendo, haciendo un resumen, que la Biblia tiene 66 libros, dentro de los cuales 39 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, haciendo una suma de 66 libros que contiene la Sagrada Biblia, la palabra de Dios. Y
vemos que aquí hay una clasificación. Esto es para los que quieren saber más en cuanto a doctrina, en cuanto a conocimiento, que el Pentateuco, que abarca 5 libros, por eso se llama Penta, del griego 5. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Y en el libro de Génesis ya conoces que es el comienzo, el principio de la creación y cómo relata. Todos estos libros fueron escritos por Moisés. Y vemos que en Éxodo, pues, nos explica la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios los libera de la esclavitud del faraón. Y vemos en Levítico que son las leyes que Dios pone al pueblo. No hagas esto, no hagas esto. Ahí cuando tengas tiempo puedes leer lo que dicen las leyes de Dios dadas a Moisés para el pueblo de Israel. Y pues en Números es que cuentan a la gente y que el pueblo de Israel sale, las experiencias vividas del pueblo de Israel en el desierto. Y en Deuteronomio pues hay una segunda ley para la nueva generación. Acordémonos que todos aquellos que renegaron, que dijeron mejor hubiéramos quedado allá, esclavos del faraón. Y por esa rebelión ellos no llegaron a la tierra prometida y murieron en el desierto. Entonces Dios les dio nuevas leyes para las nuevas generaciones. Por eso Deuteronomio es la segunda ley. Y vemos que también hay clasificación de libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Ellos son historias que hicieron historia dentro de la religión cristiana. Y hay también libros poéticos como son Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Y el Cantar de los Cantares hablan de poesía, de belleza, de exaltación, la grandeza de Dios, la alabanza, la confianza, la sabiduría que Dios da al hombre. Y también tenemos libros proféticos que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y cada uno de estos profetas, que se consideran profetas mayores y profetas menores, que de todas el profeta Daniel es el que explica más exactamente lo que está aconteciendo en estos tiempos. Y quien entiende las profecías del libro de Daniel o de Ezequiel se da cuenta exactamente cómo va avanzando la profecía, cómo se están cumpliendo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y en el Nuevo Testamento, pues contiene los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y donde relatan la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo, sus milagros, sus sanidades, sus liberaciones de los endemoniados que Él liberó, y también el aspecto histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí explica este libro el comienzo y la extensión de la iglesia cristiana primitiva. Y también hay en el Nuevo Testamento los libros doctrinales, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Estos libros se consideran doctrinales y son todos los escribió, son cartas y epístolas que el apóstol Pablo mandó a las iglesias determinadas con su nombre, donde había problemas en Asia, porque él fue el fundador de muchas iglesias, era misionero, era apóstol, era maestro. Y también tenemos que hay más libros, que estas ya son epístolas universales.
a diferencia que el apóstol Pablo especifica el nombre de cada iglesia, las epístolas universales son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Judas, y estos 4 apóstoles se escriben, pero no especifican ninguna iglesia. Y el apóstol Pablo sí dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Corinto, les escribe las cartas. Y estos 4 apóstoles, Santiago, Pedro, Juan y Judas, solo escriben universal a todo el creyente. Los mandamientos, lo que Dios les inspiró a través del Espíritu Santo. Y por último tenemos el libro profético, que es el Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado. Que les repito, el apóstol Juan el Evangelista fue otro que recordemos que Herodes estaba conviviendo con la mujer de su hermano, estaba en adulterio, en fornicación, y Juan el Bautista iba y le decía que se arrepintiera de sus pecados. Y entonces cuando la hija de Herodías tuvo una fiesta, un baile, y Herodes le agradó y le dijo, pídeme lo que quieras, si quieres la mitad del reino. Entonces ella le consultó a su mamá y le dijo, no, pídele la cabeza de Juan el Bautista, porque ya me tiene aburrida de que me esté insistiendo de mis pecados. Entonces eso hizo, y Herodes mandó ejecutar joven a Juan el Bautista. Por eso es que el Juan, el discípulo amado, él sí vivió expatriado en la isla de Patmos, donde Dios le reveló todas las cosas que iban a pasar. Entonces, no nos confundamos, hubo 2 Juanes, Juan el Bautista y Juan el teólogo. Y vemos que el último domingo de septiembre se celebra el Día de la Biblia. Muchos no se dan cuenta porque ni Biblia tienen, menos la van a leer. Pero se han vendido más de 10,000 millones de Biblias en el libro, que es el libro más vendido. Amén. Y vemos que 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. O sea que toda la Biblia Dios la está respaldando porque la inspiró a través del Espíritu Santo. Y al principio no eran todos los libros. La primera Biblia fue el Torá, que viene siendo el Pentateuco, o los 5 libros de Moisés que él escribió. Y vemos que en Deuteronomio 17 y 18 al 20 nos dice, leerás todos los días de tu vida los manuscritos del Pentateuco. Es decir, que la palabra de Dios es una orden divina que leamos la Biblia todos los días. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y en Josué 1:7 nos dice, escribe ahí, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y luego le hace una aclaración, una recomendación. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley. Gloria a Dios, aleluya. Es decir, que la Biblia es muy importante para todo cristiano. Cada religión tiene su libro de leyes, o sea, podría ser Biblia porque es una biblioteca, un conjunto de libros, aunque sean falsos, puede ser que tienen su Biblia o su creencia o su Dios pagano, pero no es la verdadera. La palabra verdadera es la palabra de Dios que fue inspirada por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y vemos que la Biblia nos enseña que, hablando figuradamente, es la espada del Espíritu. Dice la palabra de Dios el apóstol Pablo, porque la palabra de Dios es viva
y eficaz, es decir, tiene vida, tiene eficacia, solamente tienes que creerla, que confesarla, que practicarla. Dice el apóstol Santiago, sed hacedores de la palabra. Si la Biblia nos dice ama a tu prójimo, hay que amarlo. Si la Biblia nos dice no robes, no tenemos que tomarlo ajeno, porque estamos pecando y estamos quebrantando la ley de Dios. El pecado es infringir la ley de Dios, desobedecerla, alterarla, no obedecer. Entonces vemos que la Biblia es lámpara. Dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos ilumina para seguir al camino eterno. Vamos en un viaje de la tierra al cielo y nuestro viaje hacia la eternidad es alumbrado por la palabra de Dios. Amén. Y también es un alimento. Si gustas anotar ahí, la Biblia es la espada del Espíritu. La Biblia es lámpara a nuestra vida. La Biblia es alimento, porque dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jeremías 23, 29 nos dice que la palabra es martillo y fuego. Dice así, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, fuego y martillo. Obedece a Dios para que Dios no te agarre a martillazos con la palabra. Entonces tenemos nosotros que, o a espadazos, ¿verdad? También, porque la palabra es espada, la Biblia, gloria a Dios, aleluya. Y vemos que el Salmo 119, 130 dice que la exposición de tus palabras, de la palabra de Dios, alumbra y hace entender a los simples. Es decir, que tú no necesitas de ir a un seminario, no necesitas de tomar un curso de teología, no necesitas de graduarte de doctor para conocer, para entender la palabra de Dios. Dice que ella hace entender a los simples. Gloria a Dios, aleluya. Y en Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios y hay que sembrarla. Aquí el evangelista San Marcos no dice que la semilla es dinero, dice que es la palabra. Y el que siembra no va a sembrar dinero porque no va a crecer, sino que siembra la palabra. Esto es hablando figuradamente. Dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Es decir, que a veces alguien te habla la palabra y otra persona te vuelve a explicar y luego otra persona te invita a la iglesia para que oren por ti, para que escuches el evangelio de salvación, las buenas nuevas, y tú haces una cosa, el otro ora, pero es un cuerpo trabajando, un equipo trabajando todos juntos para un solo propósito, que la humanidad sea salva y para un solo Señor, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Gloria a Dios, aleluya. Es hermoso que conozcamos nosotros la palabra de Dios. Así que si anotaste, apunta ahí, la Biblia es espada, la Biblia es lámpara, la Biblia es alimento, la Biblia es fuego y martillo, y la Biblia es semilla que hay que sembrar, que hay que hablarles a otros y sembrar esa palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y tú como creyente es muy importante que sepas, decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Y a veces te puede pasar que, oye, tú que eres católico, cristiano, musulmán, budista, pues ni sé, ni voy, pues no, la verdad no sé, no voy a ninguna iglesia, no creo en nada. Yo creo que cuando uno se muere, pues se va uno para el cielo, ¿a dónde más? No, te recuerdo que hay cielo y hay infierno, que hay Dios y hay diablo, que
solo un camino nos lleva al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, sino por Cristo Jesús. Así que no te engañes y no te estés haciendo el inocente que no sabes. Tienes que saber en quién has creído. Cuando el diablo tentó a Jesús, ¿qué le dijo? Te doy, Jesús tenía hambre. Y le dice, si me adoras, mira, te hago pan, te doy pan para que comas. Entonces, ¿qué le dijo Jesús al diablo? Escrito está. Jesús no se puso, no, ¿cómo que tú me vas a ganar? Pues, ¿quién te crees? No, dice, escrito está. Con el puro poder de la palabra venció al enemigo. Entonces nosotros tenemos que creer esas palabras porque Jesús dijo, yo soy la palabra, las palabras de Dios son vida. Entonces Él es la vida de nosotros y encontramos la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, escrito está, escrito está. Así que cada que el diablo venga a tentarte, porque cada quien es tentado conforme a su concupiscencia. Si a ti te gusta mucho el dinero, el diablo te va a tentar con un maletín de billetes. Mira, aquí está, ven, ándale, gózate y sé feliz. Si no te gusta eso y tu debilidad o tu tentación son las mujeres, si eres hombre, te va a poner allí unas hijas del diablo para que te provoquen y vas a caer. Pero tú tienes que decir, no, escrito está, no adulterarás. Y no voy a adulterar porque escrito está. Tienes que decirle al diablo que escrito está en la palabra y recitársela. Porque si vas a estar, ¿cómo dice? ¿Dónde dicen? ¿Dónde oí? ¿Quién dijo? Ni me acuerdo. No, pues ahí ya el diablo te venció. Por eso dice la Biblia, resistid al diablo y de vosotros huirá. Huye momentáneamente, pero luego vuelve. No creas que ya se fue porque le recitaste la palabra, sino que va a volver. Entonces es muy importante que tú conozcas la Biblia, que tú conozcas quién la escribió. Acuérdate que Dios la escribió en tablas, amén, de piedra, primeramente. Él fue el primer escritor de la Biblia y se las dio esas leyes, esos mandamientos a Moisés. Moisés escribió 5 libros de la Biblia y ya después Josué, Jueces, y ya después que nació Jesús fueron los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo, que fue el que escribió más cartas y la mayor parte del Nuevo Testamento, y el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, Judas. No Judas Iscariote, era Judas, hermano de Jacobo, medios hermanos de Jesús. Entonces, y el último, el libro del Apocalipsis o de Revelación, lo que está pasando ahorita, lo escribió Juan, el discípulo amado, conocido como Juan el teólogo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios que hemos compartido esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que también la puedas compartir. Dice el Señor, da de gracia lo que de gracia has recibido. No solamente es dinero, sino que es palabra, alimento para tu alma. Gloria a Dios, aleluya. Y hablando de dinero, ponte a orar a Dios por tus taxes, que Dios te dé sabiduría para administrar, para pagar. Dice Pablo a los romanos, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Paga tus utilidades, agua, luz, gas, teléfono, tu letra del carro, de la casa. Nada más aparta tu diezmo, que no te quiten tu dinero los de la prosperidad. Tú dile, no, yo tengo mis gastos y la Biblia dice que no deba nada a nadie. Tengo que pagar agua, luz, gas, teléfono, aseguranza, el internet y cuánto. Entonces déjame, nomás aparto el diezmo, te doy tu ofrenda y yo cubro mis gastos, porque el Señor dice que no deba nada a nadie. No quieras esperar que el anticristo, que el diablo venga y pague tus biles, ¿verdad? Tú tienes que pagarlos. Entonces tenemos que
ser inteligentes y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Que le pidas a Dios que te multiplique tu dinero al 1000 por 1. Gloria a Dios. Y ahora vamos a orar por los enfermos. Pon tu mano donde te duele. Tu cabeza, tus rodillas, tus oídos, tus muelas. Dios sana toda enfermedad. Él no dice, bueno, las muelas sí, los huesos no, el hígado sí, el estómago. No, dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos sanados y curados. Pon tu mano y Dios es el que va a obrar. Dios es un Dios de milagros. Gloria a Dios, aleluya. Yo voy a estar aquí orando, pero Dios es el que hace el poder. Gloria a Dios. El coro de sanidad. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Aleluya. Entonces vamos a orar, a pedirle a Dios. Dile, Señor, sana mis rodillas, sana mis piernas, dame fuerzas, ayúdame. Dios te escucha. Estamos hablando de que la palabra está viva. Gloria a Dios. Aleluya. Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. He tocado con su mano, he recibido sanidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Isaías 53, 4 y 5 declara: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy declaro que por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, tú eres libre y tú eres sano. Alguien grita de victoria. Soy sano, soy libre en Jesús. Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad.
declarar sanidad y libertad sobre la enfermedad con toda autoridad. Yo voy a nombrar algunos espíritus y cuando yo grite en el nombre de Jesús, tú vas a dar un fuerte grito de victoria. Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes, todo ojo ciego, oído sordo, asma, leucemia, toda cadena de alcoholismo o de drogadicción, hoy salen en el nombre de Jesús. Soy sano, soy libre en Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Amén, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Este ha sido tu programa Caminando con Cristo. Yo soy Becky Ortega, mis hijos Benji y Brendita, y que Dios te bendiga, que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Hasta el próximo miércoles, que Dios te bendiga y feliz día de la amistad. Gloria a Dios. De esta forma hemos dado por terminado el programa de nuestra hermana, la conferencista Becky Ortega. Le invitamos para que nos acompañe una vez más cuando volvamos a anunciar Caminando con Cristo. El teléfono de nuestra hermana es el 602-930-3515. 602-930-3515. Si usted quisiera invitarla a alguna de sus eventos especiales, le damos a conocer una vez más, 602-930-3515, nuestra hermana conferencista Becky Ortega. Gracias por habernos acompañado y este fue su programa Caminando con Cristo. En el nombre de Jesús. Para entonces también te suplicará.